Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas interesantes, alguno a continuación de lo que os hemos ido contando estas últimas semanas y todos ellos detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno e ir directamente a tu momento de elección. También te recuerdo que por favor des like al vídeo porque apoya muchísimo y si te gusta todo el contenido diario que realizamos nos va a ayudar. Habiendo dicho ya todo esto, ahora sí vamos a arrancar y lo primero de todo tenemos que dar comienzo con un tema con relación al equipo Aston Martin. Este es el tema que os comentaba en la introducción al respecto sobre continuación. Como vimos hace unas semanas, como vimos el fin de semana pasado para ser exactos, vimos que desde el equipo Aston Martin tienen la intención de renovar a Fernando Alonso. Ellos ya lo han comentado. Ya os hemos dicho en muchas ocasiones cómo es la situación contractual del piloto asturiano, que además se rebajó mucho el sueldo con el equipo Aston Martin para llegar con ellos y firmar 2 años de contrato, que era la exigencia que le daba a Alpine. Pero desde el equipo francés nunca aceptaron. Alonso ya ha dicho que si realmente desde el primer momento hubieran dicho que sí, él hubiera firmado en ese mismo momento y nunca hubiera llegado a Aston Martin. Pero por parte del equipo francés no se lo ponían fácil, no les aceptaban esa oferta de 2 años y al final se la ofreció a Aston Martin y se acabó marchando. Siempre os hemos dicho que está ese 2 más 1, es decir, esos 2 años firmados por contrato que ya tenía, pero ya de por sí se anunció como un contrato multianual, un contrato que tenía muchas posibilidades de acabar siendo 3 años, tenía muchas facilidades, mejor dicho, con una serie de requisitos, con una intención clara también por parte de Fernando Alonso de querer seguir para entonces con el equipo, pero la oportunidad de seguir 3 años juntos estaba ahí y efectivamente a Mike Krack se lo preguntaron y literalmente sus palabras fue: no hace falta ni siquiera responderlo. Ya sabemos que por parte del equipo Aston Martin están muy encantados con la llegada de Fernando Alonso, pero es que además no es que hayan estado encantados después del rendimiento que ha dado un rendimiento, por supuesto, como ya todos sabemos, Fernando, espectacular. Es que están encantados con él desde el primer día, desde los primeros días que estaba Alonso en la fábrica ya salían que si declaraciones de Tom McCulloch, que si declaraciones de una persona, un integrante de la fábrica de Aston Martin, hablando maravillas de cómo era trabajar con Fernando Alonso porque estaba muy involucrado. Ya todo eso lo sabemos y además por parte del equipo Aston Martin no les surge la preocupación que sí que tenía Alpine con respecto a Fernando Alonso, que además él ya ha demostrado que no hay que tener esa preocupación. ¿Pero a cuál me estoy refiriendo? Es a la de la edad. Ya sabemos que por parte del equipo Alpine siempre tuvieron esa preocupación con respecto a la edad, siempre dijeron que la edad era un factor por el cual con Alonso tenían que ir con más cautela, sobre todo en términos de renovación, y esto se lo han preguntado a Mike Krack y les ha dicho que la edad no les importa. Y es que Fernando es la persona más indicada para decir que la edad no importa, para decir que de verdad ha demostrado que la edad es solo un número y que con 42 años que tiene, 43 que cumplirá a lo largo del próximo año 2024, Fernando ha demostrado que no es importante la edad si sigues rindiendo al máximo nivel como lo sigue haciendo. Y luego la edad, mientras físicamente lo pueda, porque luego hay pilotos que por supuesto la edad, y ya no pilotos, personas normales, nosotros, la edad cada vez que pasa el año, pues desde luego que condiciones físicas vas empeorando, pero un deportista de alto nivel, si sigue manteniendo esos niveles de cuidarse, sigue haciendo el mismo ejercicio, no ha descansado, quiero decir, no ha parado de hacer ese mismo ejercicio o incluso ha ido a más con el paso del tiempo, realmente en cuanto a físico no le debería de fallar, que es la preocupación que tenía el equipo Alpine. Te puede fallar otro tipo de cosas, incluido el propio cansancio que tengas ya, por supuesto, de la propia categoría, pero eso es algo que ahora mismo por parte de Alonso no está llegando. También simplemente con la edad, pese a que físicamente pueda rendir, puede ser que empeore, si es el caso de que les pasa a muchos pilotos, por supuesto, y ya no pilotos, como digo, deportistas, pero es más aún Fernando Alonso quien ha demostrado que la edad es solo un número, que no solo en la Fórmula 1, si es que recientemente se está viendo en muchos deportes porque cada vez se consigue llegar a unos niveles a unas edades más avanzadas. Cuando todos los deportes empezaron a profesionalizarse, empezamos a ver cómo la edad media iba bajando, porque al final, pues quizás si empieza a profesionalizarse y empieza eso cuando tú tienes ya 30 años, pues claro,
te pilla mal. Pero a estas alturas ya gente, deportistas que llevan desde los 14, 15, 12, 10 años trabajando de una forma impresionante, sobrehumana, al final llegar a los 40 también estás en un estado sobrehumano en ese sentido. Y es lo que le pasa también a Alonso, y es algo que tuvo esa preocupación Alpine que, y sinceramente, y esto se les criticó mucho, incluido aquí, también lo podemos decir que también se les criticó. Siendo sinceros, es una preocupación que puedes llegar a tener, pero Alonso ha demostrado desde luego, desde hace mucho tiempo, no solo ahora, que la edad con él no estaba pasando, que la edad con él no importaba, y ya ni siquiera solo ahora, y como digo desde hace mucho tiempo, sino que es que en los 2 años que estuvo con ellos demostró claramente que podía poner en su carné de identidad que tenía 40 años en aquel momento cuando regresó a la Fórmula 1, 41 en su segunda temporada con Alpine. E independientemente de ello, seguía rindiendo al máximo nivel y seguía siendo uno de los mejores pilotos de la historia. Así que bueno, lo que comentaba Mike Krack al respecto sobre esto cuando se le preguntó es: no me preocupa en absoluto. Somos diferentes Alpine, seguro. Y luego ya además también habla acerca de lo que están centrados en el equipo Aston Martin, que ya le preguntan al respecto sobre esto, y dice: creo que este equipo está muy centrado en ganar y competir en los próximos años. Esto no significa que no queramos vender coches, y eso ayudará al proyecto, pero la primera prioridad es ganar en la Fórmula 1 y luego el resto de las cosas se desarrollan de forma natural, que realmente cambia un poco por la conversación que estaba teniendo Mike Krack, cambia un poco, pero también ya que justo era la continuación, hay veces que cortamos y ya está, pero os la quería introducir también en este momento, estas últimas palabras que daba Krack, porque me parecen interesantes en el hecho de: hay que recordar que este proyecto es un proyecto de Aston Martin, que al final hacen promoción a Aston Martin, que cuantos más coches vendan mejor, pero que es como muchos equipos, también como en el caso de Alpine, como en el caso de Ferrari, Mercedes, todos estos tipos de marcas que al final su prioridad, el motivo por el que están en Fórmula 1 es vender esos coches. Cuanto más vendan, mejor te puede ir en Fórmula 1 porque también más dinero puedes desarrollar, ¿no? Más dinero puedes invertir, y me había parecido también interesante ya incluso llegar a construirlo, pero también es eso, ¿no? De que lo que comenta al final es que esa prioridad es ahora mismo ganar en Fórmula 1, que ya os hemos hablado un poco también de en qué momento, en qué estado está ahora mismo por parte de Aston Martin, en qué momento se encuentran, qué posibilidades tienen para el próximo año, que por ahora, por supuesto, es muy amplias, pero bueno, incluso sobre algo de esto vamos a hablar más adelante en otro equipo, y ya os hemos hablado de las cosas que se están hablando del equipo Aston Martin, incluso hace 2 días os trajimos impresiones también de Dan Fallows. Bueno, hay muchísimas cosas por parte de Aston Martin en ese sentido que ya hemos hablado y que seguiremos hablando. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablaros acerca de una norma que se introdujo en la Fórmula 1 bastante interesante y que me parece muy lista, y algo que tenía que hacer la Fórmula 1 de cara al próximo reglamento. Una vez que sacaron muchas normas, que fue esto después del Gran Premio de Abu Dhabi, varias normas que no os habíamos podido comentar por el devenir de la actualidad, y os lo hemos metido en este vídeo, salió que la Fórmula 1 ha prohibido a los equipos trabajar en los coches de 2026 antes de que dé comienzo la temporada 2025. Sabemos que en ese 2026 hay un cambio de reglamento, sobre todo enfocado en los motores, hay un cambio grande en los motores, pero en cuanto a los monoplazas van a cambiar también de una forma bastante grande, por lo que para evitarse problemas, para evitarse la Fórmula 1 que haya algún equipo que decida 2025 tirarlo por la ventana y centrarse únicamente en ese nuevo reglamento, ha puesto una fecha para que todos den comienzo, que espero que la Fórmula 1 consiga controlar esto bien y que no haya ningún otro equipo trabajando de antemano, porque es muy bueno que todos empiecen desde un mismo punto. De esta forma consigues que... También hay forma de criticarlo incluso mirándolo desde los equipos pequeños, ahora os lo comentamos, pero de esta forma haces que ni Red Bull, por ejemplo, ¿no? Que son los más dominadores, pues que ni Red Bull tenga prioridad, que Red Bull no diga: vale, pues igual que han hecho con 2024, ¿no? Que realmente en 2023 apenas han trabajado. Pues es que eso lo pueden llevar más al extremo, y si para 2024 son muy superiores, ya en 2024 empezar a trabajar en 2026. Que ojo, esto no te asegura nada, tienes que acertar, es un nuevo reglamento y puedes fallar de manera garrafal. Mercedes se hablaba de que llevaban trabajando el nuevo reglamento desde 2019.
también porque iba a entrar en 2021, pero es las mismas condiciones, ¿no? Trabajar un año y medio antes de lo que va a entrar el nuevo reglamento. Y luego fallaron. Desde 2019 ya estaban en ese desarrollo del nuevo monoplaza y por supuesto fallaron. Pero de esta forma te consigues ahorrar eso. Haces que todos empiezan desde una misma fecha. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren, Alpine, todos los equipos, básicamente. También por parte de un equipo pequeño puede haber una forma de criticarlo y es, vale, Red Bull así lo frenas porque tienen esa ventaja, ¿no? Pues así no haces que se olviden de ese monoplaza y tienen que seguir trabajando en él y ya hay una fecha en la que todos empezamos. Pero también por parte de nos vamos a poner en Audi, que es el equipo que llega nuevo. Audi puede decir, oye, yo tengo menos ingenieros, tengo menos experiencia, necesito más tiempo quizá para pensar esto u otro, y encima no es que me obligues a empezar a una fecha determinada, no puedo empezar cuando yo quiera, sino que empezamos todos a la misma vez. Y empezando todos a la misma vez me van a comer. Eso lo puede pensar. O por ejemplo, Haas, también nos ponemos en ejemplo pasado, no ahora utópico. Haas se olvidó de 2021. No desarrollaron, y 2020, no desarrollaron nada a partir de la mitad de 2020 y todo 2021 su monoplaza pensando en 2023. Que 2022, quiero decir, que no te asegura nada, porque bueno, Haas empezó muy bien aquel año, pero luego cayeron de forma garrafal porque empezaron muy bien también por estar bastante bien ajustados en el peso mínimo. Entonces, quiero decir que los equipos pequeños también pueden decir, pues tiramos este año y empezamos el próximo reglamento. Pero eso yo creo que puedo entender la queja que también, sobre todo el hecho de al final empezamos antes y yo tengo menos personal, pero eso bueno, pues es lo que te puedes permitir ahí también. Es las diferencias que se van a marcar, se van a crear, por supuesto, esas categorías, ¿no? De zona alta, zona media y zona baja, dependiendo del personal y cuánto hayas podido desarrollar, pero lo veo bien para que no haya un equipo como ese propio Haas de 2021, porque entiendo que tires ese año pensando en el próximo reglamento, pero es que ese Haas era terrible. Haas este año ha quedado último, pero ha peleado en general. Se han metido en Q3. Es que Schumacher acababa doblado todas las carreras como poco y Mazepin era 2 veces doblado aquel año. Así que bueno, de esta forma te evitas esas imágenes también. Así que bueno, son un poco los pros y las contras. A mí personalmente me parece bien. En teoría no hay un día exacto, no es a partir del 1 de enero. No hay un día exacto, pero se ha dicho que cuando dé comienzo la temporada 2025, que también espero que esto se pueda controlar y que los equipos lo cumplan, porque siempre hay formas de desarrollar por tu cuenta. ¿Cómo prohíbes que, yo que sé, que Adrián Newey tenga un simulador en su casa? Por ejemplo, ¿no? Pues es imposible que él ya vaya mirando el reglamento diciendo, bueno, pues, bueno, sí, hay una forma, no le des el reglamento. Por ahora no se sabe nada del reglamento de 2026 todavía, de cómo van a ser los coches. Se saben ciertos detalles que hemos hablado, pero no tenemos el reglamento como tal. Es muy pronto, pero sí que quizá en 2024 se empezaría a dar. Pues quizá no lo des. Quizá nadie sepa nada de ese nuevo reglamento y esperemos que no haya filtraciones, que eso lo hemos contado en el vídeo anterior. Esperemos que no haya esas filtraciones, nadie sabe nada de ese reglamento y todos lo reciben el día que se publica. Y a partir de ahí a trabajar. ¿Que te quieres olvidar desde marzo de 2025 de ese ya monoplaza? Bueno, pues ese año tenemos los monoplazas desde principios de año, sabemos los rendimientos, pero tienes una misma fecha para trabajar. Es una forma que, mira, se me acaba de ocurrir haciendo este vídeo, pero espero que se pueda controlar bien y que tenga buena efectividad. Más allá de eso, regresando a la actualidad, regresando al próximo año, tenemos dos noticias interesantes, una de ellas sobre un equipo que espera dar caza a Red Bull, acercarse mucho más, y es que este año han conseguido dar saltos mayúsculos, lo que han hecho ha sido sin precedentes. ¿Pero lo podrán hacer el próximo año? Bueno, pues Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, habla acerca de los objetivos que se han marcado para la próxima temporada. Ya sabemos lo que ha sido capaz de hacer McLaren. El salto hacia adelante que han dado ha sido gigantesco. Han pasado de, en las primeras carreras, competir por entrar casi en puntos y ni siquiera eran capaces, por no quedar último, competían en los primeros grandes premios, a estar en la pelea por los podios. Han dado un salto de gigante y habla acerca de ese próximo año. Y dice que tienen varios objetivos marcados para mejorar ciertas áreas que no sean solo de aerodinámica,
para el próximo año poder estar algo más cerca. Hay cierta confianza en McLaren, incluso Lando Norris también lo ha dicho, del próximo año poder estar algo más cerca. Quizá no rivalizar ya directamente a Red Bull, porque la ventaja que tienen es inmensa, pero sí que estar incluso algo más cerca y en alguna carrera que otra quizá asustar. Eso es lo que han comentado desde el equipo McLaren. Bueno, las palabras textuales de Andrea Stella eran las siguientes: hemos establecido algunos objetivos, digamos, pero no puedo decir en qué áreas y cómo, que obviamente pues no puede explicarlo, ¿no? Pero bueno, que ellos tienen esos objetivos, pero lo que puedo decir es que no se trata solo de aerodinámica. Para ser justos, donde estás con el coche del año que viene depende en parte de dónde estés este año, porque ese es el punto de partida para todos. Y esto último, por supuesto, siempre lo hemos comentado, que lo que mejoras es este año, pues es un mejor punto de partida, salvo que cambies radicalmente el concepto, que entonces, pues bueno, pues ya tira los dados y a ver qué sale, pero desde luego que ese es el objetivo que tiene McLaren. Incluso en esa ocasión, como digo, Norris ya lo había dicho anteriormente, que tenía esa intención. Red Bull había dicho que esperan que McLaren el próximo año esté mucho más cerca de ellos. Veremos si son capaces durante este invierno de conseguir esa mejoría que ellos están comentando, pero desde luego que si son capaces de hacer un trabajo tan bueno como fueron capaces de hacer durante este año, podrán ser capaces. Sobre todo el McLaren es que ha acabado muy bien, siendo muy competitivo. Sí que es verdad que ha defraudado mucho en los dos últimos grandes premios y Las Vegas era esperable, no era el circuito donde mejor iban a rendir, pero sorprendió bastante, a mí por lo menos me sorprendió bastante Abu Dhabi. Era un circuito donde sí que teóricamente iban a rendir mejor y sufrieron mucho. Pero bueno, sí que se espera un McLaren que pueda rendir mucho, muy bien, han rendido muy bien en muchos tipos de circuitos, desde Austria, que es cuando introducen las mejoras y solo las introducen en uno de los dos pilotos, que fue en el de Norris. Desde Austria habrían sido el segundo en el Mundial de Constructores, para que os hagáis una idea de lo inmenso que ha sido. Lo único que el principio de temporada, desde luego que les perjudicó mucho. Así que veremos si lo acaban cumpliendo. Ojalá otro equipo más peleando por el título, o cuantos más sean mejor. Ahora mismo solo está Red Bull. Si se une el año que viene McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, todos, ojalá, pues sería increíble. Veremos si lo acaban consiguiendo. Ya no pelear por el título. Está complicado, por supuesto, siendo realistas. Aquí somos realistas y os lo decimos. Está complicado que cualquiera pueda pelearle el título a Red Bull, pero esperamos que el próximo año sí que puedan recortar esa distancia para competirles más. Y lo último a comentaros en este vídeo, desde el equipo Sauber han hablado acerca de Wang Yuzhou, quien afronta su tercera temporada con ellos. Esto lo ha hablado el jefe de ingeniería de Sauber, el que era también de Alfa Romeo, por supuesto, Xevi Pujolar, que ha hablado acerca de Wang Yuzhou. Ha dicho que ha reconocido básicamente que ha habido cosas que podrían haber hecho mejor para que el piloto chino hubiera podido tener un mejor rendimiento, pero sobre todo lo que dice es que no va a haber más margen de error. Además, recordemos que la próxima solo tiene un contrato para un año más y en 2025 Sauber quiere tener ya si puede, a su dupla de pilotos que entre con Audi. Por lo que Wang Yuzhou, si quiere seguir en el equipo y sobre todo si quiere seguir en Fórmula 1, porque desde luego que si no es en Sauber, lo tiene complicado. Si quiere seguir en Fórmula 1, debe hacerlo bien. Hay ciertos aspectos que desde Alfa Romeo, desde Sauber, reconocen que podrían haberlo hecho mejor para que tuviera un mejor sentimiento con el monoplaza, pero que no puede volver a cometer errores. Y es que por mucha excusa que le digas, sigue siendo inferior a Valtteri Bottas. En estos dos últimos años lo había sido, veremos este tercero ya en Fórmula 1. Yo me remito a lo que comentábamos incluso el año anterior. Wang Yuzhou sorprendió bastante, yo me esperaba un peor rendimiento del piloto chino, pero independientemente de ello, claro, si Sauber con la llegada de Audi quiere ya sus pilotos titulares, tiene los días contados. Posiblemente Zhou, que además ya desde principios de este año, desde principios de 2023, se hablaba acerca de que seguía porque necesitaban sus sponsors desde China, pero realmente han dicho que ya han llegado a un punto, y sobre todo con la llegada de Audi, que eso les es menos importante en cuanto a sponsors, porque dinero ya no les va a faltar, así que en ese sentido ya no puede seguir dependiendo solamente de ellos, sino que necesita depender de del rendimiento, que por cierto, por mucho que estas palabras que ahora vamos a leer, como digo, de Xevi Pujolar, sean hacia Zhou, las podemos aplicar perfectamente para Bottas, porque Bottas también no puede volver a cometer errores si quiere quedarse. Él ha dicho en muchas ocasiones que su intención es quedarse con Audi, por supuesto. Él estaba muy motivado con esa llegada.
pero necesita hacerlo bien para poder mantenerse con el equipo alemán. Así que las palabras de Xevi Pujol al respecto sobre Wang Yuzhu eran las siguientes: en algunas condiciones ha tenido que luchar un poco más y estamos tratando de entender lo que podemos darle con el coche y cómo podemos trabajar con los neumáticos, solo asegurarnos de que es más consistente. En algunas condiciones es un poco más sensible a lo que siente. Las diferencias no son grandes, pero en términos de posiciones sí las son. Así que tenemos que trabajar en ello para el año que viene. No hay margen para ninguna pequeña caída o error. Así que esas son las palabras que dicen desde Alfa Romeo y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos tratado, que estaré encantado de recibirlo. Y como os he dicho al principio del vídeo, dale un like que nos vas a apoyar muchísimo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.